expositora. Bien, nuestra última expositora es la doctora Mariana Souto, licenciada en Ciencia Política y licenciada en Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Sociales y directora del área de Política de Drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrático, ILCET. Profesora de la Escuela de Narcotráfico y Criminalidad Organizada Transnacional de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, miembro asociado del área de estudios internacionales, integrante de RESET, Políticas de Droga y Derechos Humanos. Doctora Souto, ¿la escuchamos? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación y me parece que es un espacio necesario. Lo vengo siguiendo en todos estos lunes con con mucho optimismo porque me parece que es una discusión que nos debemos, ¿no? Coincido con lo que planteaba Graciela, esto es una deuda de la democracia. Nosotros trabajamos desde el ILCED en políticas de control del narcotráfico, así que me voy a referir a eso, me voy a referir a las debilidades que ha demostrado la ley 23737 para la persecución del narcotráfico. Solo antes quería hacer un par de comentarios respecto a lo a lo que vengo escuchando y que me parece importante, y es que, digamos, me parece que tenemos que discutir esta ley, que es una herramienta del derecho penal, que entiendo las preocupaciones en torno a la salud. Ahora, me parece que, digamos, arrancar una discusión respecto a una ley enfocándonos en algo que tiene que ver con la salud es ya de partida un error, ¿no? Digamos, me parece que la respuesta a todos los problemas que tienen que ver con la salud no puede ser el derecho penal. Pero vamos a lo que es mi trabajo y digamos, a la evaluación de cómo ha funcionado la ley 23737 en la persecución del delito de narcotráfico. Quiero contextualizar esta discusión porque, digamos, les adelanto que no ha funcionado bien y yo he escuchado a miembros del Ministerio Público y de la Defensoría que han dado argumentos de sobra mostrando por qué la ley no ha sido efectiva en estos 30 años de vigencia, pero es importante saber que esta discusión que nosotros estamos teniendo aquí la está teniendo la comunidad internacional. El año pasado se aprobó en el ámbito de Naciones Unidas una declaración ministerial, la Declaración Ministerial de 2019, que plantea su preocupación respecto a tendencias que están sufriendo todos los países y que estamos sufriendo también en Argentina. Son muchas, pero en particular las que se discutieron el año pasado es que los mercados de drogas se están diversificando y están creciendo. Todos los indicadores, tanto de oferta como demanda, están alcanzando niveles sin precedentes. El valor del producto que se le decomisa a las organizaciones criminales continúa siendo bajo y como contracara, todo lo que tiene que ver con la atención de la salud es insuficiente y en algunos lugares del mundo las muertes relacionadas con el consumo de drogas van en aumento. Es decir, nuestra ley, que tiene 30 años, así como tiene la última de las convenciones de Naciones Unidas que abordan este tema, han mostrado a nivel internacional un fracaso y la comunidad internacional está discutiendo sobre esto. Por eso celebro que en nuestro país también lo estemos haciendo. Tengo una presentación que después les voy a pasar, por motivos de tiempo no la proyecto, pero simplemente revisar algunos datos que son datos objetivos, oficiales y que son contundentes. Nos planteaban desde el Ministerio Público que un 40% de las causas que se iniciaron el año pasado por infracción a la ley de drogas eran por consumo. Yo les puedo mostrar que esta tendencia no es algo que sucedió el año pasado, se viene registrando desde el año 2011. Entre el 40 y el 50% de las causas por la 23737 tienen que ver con tenencia para consumo y tenencia simple. La contracara de esto es que las causas que se orientan hacia la comercialización ilícita son del 40%. Y otro Si dato podemos importante. apagar los micrófonos, quien lo tenga abierto para que la licenciada pueda explayarse tranquilamente. Gracias.
Otro dato importante es que desde el 2011 hasta la fecha, y estoy hablando de datos que incluyen el primer semestre de este año, la mayor parte de las causas, 65 a 70%, se inician por actividades de prevención. ¿Esto qué quiere decir? Nos encontramos, nos cruzamos con el delito, ¿sí? De alguna manera podemos decir que este fracaso en la aplicación de la 23737 ha sido una política de Estado. Digamos, acá nosotros vemos, no hay diferencias entre gestiones de gobierno. Algunas tienen un sesgo más alto y otras menor, pero esto se viene produciendo de esta manera. ¿Qué pasa cuando vemos los datos de consumo? Si comparamos los datos de magnitud del consumo que teníamos en 2010 respecto de los que tenemos en 2016, la cantidad de personas que dicen haber consumido tanto cocaína como marihuana el año anterior ha crecido. En el caso de la cocaína de un 0,8% a un 1,5%, en el caso de la marihuana de un 3,2% a un 7,8%. Pero hay dos indicadores que son preocupantes, además, que es que la percepción que tienen las personas respecto a la oferta directa y a la facilidad de acceso, tanto de marihuana como de cocaína, han crecido. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez se inician más causas, cada vez se encarcelan más personas, como nos habían mostrado en sesiones anteriores de esta comisión, y sin embargo, cada vez los mercados de consumo son más grandes, cada vez es más grande la oferta directa y cada vez es más fácil acceder a las sustancias. Frente a eso, vemos que festejamos incautaciones, ¿no? Y si uno mira, nosotros por suerte tenemos series históricas de incautaciones, tanto de marihuana como de cocaína, desde 1980 hasta la actualidad. Cada año es un récord en materia de incautaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez se incauta más sustancias para un mercado que cada vez crece más, con lo cual, con claridad, la aplicación de la 23737 está siendo inefectiva. El Ministerio de Seguridad publicó este año, digamos, datos respecto a qué cantidades de sustancias se dan en esos procedimientos vinculados a cocaína y marihuana, y de un 80 o 90% las cantidades son menores a los 100 gramos. Pero uno dice, bueno, esto es un sesgo que tiene la normativa al inicio de las causas judiciales, después esto en la justicia se arregla. No, les tengo una mala noticia, no sucede. Porque ese 40% solamente que está dedicado al tipo penal vinculado al comercio, si uno lo desglosa, en realidad estamos hablando de tenencia con fines de comercio, transporte y tenencia simple. Y solamente penas menores a los 5 años, y solamente en un 10% de los casos se aplican agravantes, y un agravante que es muy significativo, que es el de participación de 3 o más personas, ¿sí? Y, digamos, también el 35% de las condenas tiene que ver precisamente con marihuana, el 30% con cocaína. Es decir, este sesgo inicial hacia la persecución de delitos menores se sostiene en el caso de las condenas que dictan los tribunales orales. Esto, digamos, no solo es costoso en términos de la vulneración de derechos, en términos de recursos humanos y materiales. Hay un estudio de RISET que calcula, digamos, que en la persecución de delitos de tenencia simple, tenencia para consumo, se gastan anualmente entre 25 y 30 millones de dólares en causas que se archivan, ¿sí? Es todo un dispendio de recursos. Me preocupa pensar que creamos que estamos atravesando un contexto de crisis y que entonces no es oportuno pensar en esto. Precisamente porque estamos viviendo en un contexto de crisis, es que necesitamos reorientar de una manera más inteligente los recursos que utilizamos para la persecución de la narcocriminalidad. Hay un informe que publicó Naciones Unidas a mediados de año sobre cuál es previsiblemente el impacto que va a tener la crisis del COVID en el tráfico ilícito de drogas, y la tendencia en el corto, mediano plazo es que todos los indicadores vinculados a la producción, el tráfico y el consumo aumenten. Pensemos entonces en Argentina y en un contexto particular que está atravesando. Nosotros sabemos, por lo que sucedió en 2001, que todo contexto de crisis agrava la situación, tanto en lo que refiere a la demanda de sustancias como a la oferta.
porque es probable que más personas se inclinen a asumir prácticas de consumo y también es probable que las redes y organizaciones criminales utilicen a los sectores, digamos, que están golpeados por la crisis económica. Esto lo vivimos en la crisis de 2001 y lo vamos a volver a vivir. Pero hay otra complejidad que estamos atravesando, es que hubo una reconfiguración ya hace varios años de las rutas de tráfico y de acopio y distribución de sustancias. El mapa donde la cocaína ingresaba por el NOA y la marihuana por el NEA se ha visto modificado y ahora tenemos una nueva ruta de tráfico muy compleja en el NEA de cocaína y acopio de sustancias en distintas provincias tanto del NOA como del NEA. Y esto es problemático porque no aparece en las prácticas de control del narcotráfico que está desarrollando Argentina hace varios años. Y, y esto lo ven desde afuera y resulta paradigmático que no lo veamos desde adentro. Ustedes saben que el crecimiento de la producción de derivados de la hoja de coca en los países andinos es importante en los últimos años. Hay récords de incautaciones en el puerto de Santos, incluso en Uruguay, que tenía incautaciones de 150 kilos anuales. El año pasado tuvo un récord histórico de 12 toneladas de incautaciones, porque efectivamente también hay un crecimiento exponencial del consumo en Europa. Esto lo pueden encontrar en informes de organismos internacionales y de otros países. En Argentina pareciera que no pasa, que lo único que nos importa es que entra cannabis por el NEA. Con lo cual, tenemos un escenario de complejidad, es decir, no es que no pasa nada, por eso digo, es urgente revisar esta 23737 que no está funcionando, porque tenemos una gravedad adicional, que es que, digamos, la fantasía de que nos íbamos a convertir en México o en Colombia no se va a realizar, ni México ni Colombia se convirtieron en lo que creíamos que se iban a convertir, pero sí tenemos un problema, que es que hay dos organizaciones, redes criminales, que están hace tiempo operando en los países del Cono Sur. Hay constancias en muchas causas judiciales en Argentina y en Uruguay, que son el primer comando de la capital y el comando Bermelo. Lo que les estoy tratando de decir es que mientras estamos persiguiendo consumidores y los eslabones más débiles de la cadena de comercialización, estamos dejando de lado un escenario futuro que va a ser muy complejo en materia de narcocriminalidad. Y esto no es responsabilidad ni de la policía ni de la justicia, es una responsabilidad de la política, porque tenemos una ley que no sirve para los fines que supone que tiene que servir. Como supongo que me queda un faltan 3 minutos. Perfecto. Voy a concluir con reiterar que es urgente en este contexto modificar la 23737, ponerla a términos con el fallo Arriola. El sesgo en la persecución policial y judicial es inadmisible. Estamos concentrados en las manifestaciones menos complejas de la narcocriminalidad. Esto implica un dispendio de recursos humanos y materiales. Están desbordados los laboratorios periciales analizando causas menores y no pueden avanzar en el análisis de aquellas incautaciones que sí nos pueden dar indicaciones sobre cuáles son las tendencias más complejas en materias de tráfico. La ley 23737, tal como está funcionando, es ineficaz para abordar las manifestaciones más dañinas o complejas de la narcocriminalidad. Hay grandes temas ausentes que no estamos atendiendo. El acopio y las cadenas de distribución, ¿sí? Estamos concentrados en el narcomenudeo y pareciera como que nadie abastece esas bocas de expendio. No estamos mirando si hay producción local, centros de procesamiento ilícito. Está la problemática de las bocas de expendio. Las comunidades necesitan una respuesta, eso es cierto. Ahora, nosotros podemos demostrar empíricamente lo ineficaz que ha sido el desmantelamiento de bocas de expendio que siguen funcionando cerca de los mismos lugares donde esas bocas son desmanteladas. No estamos viendo determinados mercados, no tenemos casos por drogas de síntesis. Tenemos, como les decía, digamos, está toda la región preocupada por esta nueva red de tráfico de la cocaína, y en Argentina la cocaína pareciera que no es el problema es el cannabis. Y tenemos
finalmente un mercado que no es regulado por el Estado, porque el Estado está ocupado de los delitos menores y es regulado por parte de las organizaciones criminales. Necesitamos reformular la ley 23737 con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y todo un esquema de normativas conexas que también hay que repensar. La desfederalización merece ser evaluada, los avances en las reformas procesales merecen ser evaluados, tenemos que tener herramientas que permitan, digamos, tener control sobre quiénes son los actores que llevan adelante los procedimientos policiales y desde el Ministerio Público, los pocos casos que hay que avanzan y que muestran redes criminales más complejas suelen tener connivencia de estos actores. Necesitamos mejorar nuestra comunicación respecto al problema. No estamos discutiendo si es bueno o malo fumar cannabis, no estamos discutiendo si digamos, si a las personas que tienen un consumo problemático hay que atenderlas o no. Lo que estamos discutiendo es si es el derecho penal la herramienta más adecuada y si estamos persiguiendo el narcotráfico de una manera efectiva o simplemente estamos dedicando los pocos recursos que tenemos y que vamos a tener después de esta crisis en cuestiones que no tienen un impacto real ni en la oferta ni en la demanda de las sustancias. Desde el ILCED ponemos a disposición todos los trabajos que venimos haciendo. Nosotros hacemos un trabajo en todas las líneas empírico, digamos, todo lo que estamos diciendo lo podemos refrendar en datos. Me parece que me preocupa cuando se dice tenemos que evaluar esto con tranquilidad. No tenemos tiempo para evaluar esto con tranquilidad. La ley 23737 merece ser repensada y esto es urgente, aún más en un contexto de crisis y en el donde es previsible que el problema empeore. Muchas gracias, nada más.